Buenos días, soy la alumna Diana Elisa Bautista Hernández. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la reforma agraria. Para empezar, mi postura es que la reforma agraria, si bien es cierto, no sucedió como inicialmente se planteó, porque tuvo varias fallas, pero sí ayudó en el proceso histórico para romper los siglos de explotación y desigualdad social en cuanto a los campesinos. He hecho una cronología de de cómo ocurrió. Primero, ¿no? Para que nazca la idea acerca de tener una reforma agraria, que no empieza con Velasco Alvarado, en 1950 y 1960 se producen protestas campesinas porque había pues, quejas acerca de las desigualdades que presentaba. Luego de ello, en el gobierno de Belaúnde Terry en 1963, se promulga una ley moderada, la 14.777. En 1968, ya en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, que asumió el poder a través de un golpe de Estado, se inicia un programa de reformas, ¿no? Entonces, en el 24 de junio de 1969, ese día se promulga el decreto ley 17.716, conocido como la ley de la reforma agraria de la que vamos a conversar. Posterior a ello, en 1970 y 1975, se crean las sociedades agrícolas, las sociedades de las cooperativas agrarias. En 1975, el general Morales Bermúdez reemplaza a Velasco Alvarado y todo el proceso se ralentiza, todo el proceso de la reforma agraria. Ya en 1980, retornamos a la democracia con Fernando Belaúnde Terry y se detiene el proceso de la reforma agraria y se establecen otros mecanismos para privatizar las tierras. En 1985 a 1990, ya durante el gobierno de Alan García, la productividad agrícola continúa siendo baja y las comunidades campesinas siguen enfrentando dificultades económicas. Vamos a hablar acerca del aspecto económico que tuvo la reforma agraria. Hubo una caída de la productividad agrícola. ¿Por qué? Porque muchas cooperativas, lo que pasa es que cuando se dividió la tierra, para entenderlo mejor, uno pudiera entender que el campesino se hizo propietario directo de la porción de tierra que iba a trabajar, de los grandes hectáreas que tenían los latifundistas. En realidad eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que las tierras se separaron sí para los campesinos, pero los agruparon a maneras de cooperativas, a maneras de agrupaciones de tal manera que ellos seguían, eran, entre comillas, dueños de esa tierra, pero le rendían cuentas a trabajadores del Estado, ¿no? Por eso es que hubo una caída de la productividad agrícola, porque estas cooperativas agrarias, estas empresas comunales, no tenían experiencia para trabajar las tierras, no tenían acceso a las nuevas tecnologías y no sabían cómo invertir en eso. Hubo un impacto en la economía nacional. Obviamente, al haber un desconocimiento, hubo una menor producción y esto afectó a la economía nacional. Fragmentación de la propiedad agraria. La reforma provocó que las grandes unidades tuvieran, estuvieran partidas y se generaran las múltiples cooperativas y parcelas. Si bien es cierto, los latifundistas y las grandes haciendas no eran adecuadas como se planteó, por lo cual se planteó la reforma agraria, pero funcionaban bien económicamente. Al haber una fragmentación, comenzaron problemas tanto de desabastecimiento de alimentos como disminución en la economía. Falta de acceso al crédito y capital. Como eran personas que desconocían, las que ahora eran dueñas de las tierras a través de estas cooperativas, no contaron con el apoyo económico suficiente para modernizar la producción. En cuanto al aspecto político, la idea principal era que la reforma agraria buscaba terminar con el dominio de las grandes haciendas y distribuir las tierras a los campesinos. Y hasta ahí era positiva la idea. Sin embargo, esto no ocurrió así, porque estuvo fuertemente controlado por el gobierno militar, lo que produjo y lo que hizo que las libertades democráticas se redujeran y los campesinos no tuvieran en realidad una verdadera autonomía, no tuvieran una correcta decisión sobre sus tierras, generando inestabilidad política y tensiones que luego nos afectaron como país en los años posteriores. En cuanto al aspecto social, en el aspecto social, primero, si bien es cierto, hubo una redistribución de las tierras, que no fue individual como se creía,
Pero algo que sí hubo fue que comenzaron a aparecer los campesinos en el mapa. Hay personas de las cuales no se hablaba, ciudadanos de las cuales no se hablaba. Comenzamos a entender que tenían reconocimiento de derechos. Dos, el empoderamiento y organización de las comunidades. Se promovió la creación de las cooperativas agrícolas, que si bien es cierto, no funcionaron muy bien porque carecían de capacitación, pero ya nace la idea de tener una agrupación de los campesinos. Tres, hubo una migración y nuevas tensiones sociales. O sea, socialmente esto afectó porque los campesinos al ver que esta reforma no era del todo beneficiaria para ellos, la población de esas zonas comenzó a migrar a las grandes urbes. Entonces hubo un aumento de la pobreza en el país. Las conclusiones. Si bien es cierto, la reforma agraria tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas, lo positivo y lo negativo. En cuanto a lo positivo, es que se presentó mayor justicia social, porque la reforma agraria buscó corregir las desigualdades que existían y hacer una inclusión campesina. Fortaleció las identidades rurales, generó mayor conciencia sobre los derechos y culturas de las comunidades campesinas y nativas. Lo negativo es que al no haber una correcta organización, al no tener la autonomía correcta, al de una u otra manera verse afectado por el gobierno militarista, hubo desabastecimiento y caída en las exportaciones, hubo ausencia de alimentos, caída en la economía, además de una migración masiva hacia las zonas de las grandes urbes generando pobreza. A mi postura, yo considero que la reforma agraria, si bien es cierto, no consiguió todos los objetivos para la que fue planteada. Algo que sí debemos destacar en ella es que permitió que salgan a la luz los derechos de los campesinos, que sean visibilizados como una población y que merecían pues ellos derechos y también más libertades. De la bibliografía, muchas gracias.